te imagino arohanui korua y te bajanei o te jare peutupuna tongariki te ingoako Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hangaro Areca. Hoy día tenemos entrevistados maravillosos, nos vienen a acompañar el tío Juan Herrera y la tía Catalina Tuqui desde la radio en el aniversario de los 54 años de Radio Manuquena. También hoy nos acompaña Baikal Tenegger, viene a comentarnos de lo que fue del taller de audiovisual en el Centro Lector Catipare y también de su selección en Hollywood First Time Filmmaker de su cápsula Vi Emoko y Vi Ekena. Bueno, también estuvimos ahí en los talleres de audiovisuales, les vamos a mostrar un poco de lo que fue y también vamos a ir a ver a los alumnos en Jares Acamana y Teanga del taller de curaduría que realizaron los profesores Tamara y Joaquín. Pero para comenzar, vamos a irnos al taller de audiovisual que realizó Baikal Tenegger Ica. Vamos. Estamos ahora con Baikal Tenegger Ica en lo que fue la finalización de este taller audiovisual, tremendo taller que se vivió. Cuéntame con qué sensación te quedaste después de esta finalización. Bueno, después de ver crecer a los chiquillos desde el primer día hasta el día de hoy, se nota que hay mucha pasión, hay mucho talento, son creativos y hay muchos temas que ellos tienen ganas de expresar en el tema audiovisual, como concientizar y educar a la gente, y se nota mucho que les llama la atención. Para nosotros, bueno, este es un taller que comenzó con la intención de poder ver a quienes les interesa el tema audiovisual y también como educar de qué se trata hacer un video, cuáles son los procesos, cuáles son los objetivos de cada proceso de hacer el video y también lo que implica el tiempo, dinero, trabajo en equipo, y muchos valores también. Entonces la idea de esto era también como motivar a los jóvenes de que hay muchas cosas más que se pueden hacer y de que las realidades que se están viviendo en la isla, ellos también podrían tomar acciones a partir de eso y poder hacer videos de concientización y aportar de alguna manera. Entonces, bueno, todo esto nace con las ganas de querer ayudar y mostrar lo que hacemos, porque uno dice, ya este es un hobby, le gusta grabar y todo, pero no, siempre tiene un mensaje, un fin. Entonces esa era la idea de ver quiénes están interesados también en la isla y motivarlos para que vayan a estudiar cine o, no sé, periodismo, todo en esta área artística. Se nota que les apasiona esto y también lo difícil que han tenido que, no sé, poder grabar un video, el trabajo en equipo. Vimos que hay como 6, 7 interesados en este curso, de que realmente ellos querían ir a estudiar, pero por X razón, pandemia y todo, ha sido difícil. Entonces están súper agradecidos también de esta clase. Con el Miguel tratamos de enseñarles los diferentes departamentos que existen, entregarles esa herramienta, pero más que nada estamos súper felices y yo estoy súper feliz de que los jóvenes hoy día se emocionaron, presentaron sus videos, realmente tienen harto talento. Bueno, el mensaje es que jóvenes, hay mucho que hacer en la isla, necesitamos realizadores audiovisuales porque a futuro el canal va a crecer, hay muchas películas que se pueden hacer, y también es una herramienta súper potente para poder llegar a la gente, a los coros, a los niños, en especial a los niños que son nuestra nueva generación, así que motivarlos de que si se llegase a abrir otro taller, inscríbanse, no lo piensen, porque realmente este es también parte del futuro y que va a ser un aporte para el futuro de todos nosotros, el tema audiovisual. Maururo. De todas maneras, comparto completamente contigo, Bay. Es una oportunidad única, hay que tomarla, nosotros aprovecharla y contarle al mundo todo lo que queramos, expresar lo que queramos decirle y gritarle al mundo, porque hay muchas cosas por las que trabajar. Vamos a ver qué le pareció a los alumnos de este taller. Bueno, también muy feliz me siento de haber realizado el video. Y bueno, se trata acerca de los corales, la importancia que tienen los corales en la vida y cómo afecta también.
Estamos ahora con Rodrigo Paua, que fue uno de los alumnos de este taller. Rodrigo, cuéntame qué te pareció este taller y qué fue las cosas que aprendiste. Bueno, este taller fue una muy buena experiencia para los que necesitan iniciarse en el cine o quieran aprender sobre este arte. Fue una buena experiencia que nos permite dar el pie inicial. Creo que tanto la BAI como el Churro, como toda la gente involucrada que hizo posible esto, se la jugó porque son buenas instancias para poder uno seguir creciendo, sobre todo ahora que no podemos ni salir ni hacer nada fuera de la isla. Es una muy bonita instancia y un muy bonito taller que nos permitió hacer esto. Por supuesto, de hecho dentro de la última presentación dije a los chiquillos que deberían hacer más talleres así, más específicos, para reforzar un poco todas estas ideas que nos enseñaron. Ahí teníamos entonces la apreciación. Se necesita mayores conocimientos, incentivar estas iniciativas, ¿cierto? Porque solamente aportan a la cultura de Rapa Nui. Vamos con otra apreciación aquí en esta nota. Me pareció excelente, muy lindo. El poder participar en este taller para mí fue muy nuevo, porque en el comienzo sí, me gustaba demasiado la fotografía anteriormente, pero no de una manera más amplia y de una manera de audiovisual. Estar en clase y poder ver cómo es el avance de cada uno, o sea, de todo lo que es la grabación, el diálogo y también la experiencia de la UAI que nos estuvo entregando con toda su historia. Nos marcó mucho internamente y también en todo el esfuerzo que hacíamos día a día para poder también tener como esa experiencia de poder grabar y tener el sueño de poder ser famosos tanto en el lado audiovisual también. No hay mejor lugar que aquí en la isla de poder mostrar al mundo lo que tenemos. Por ejemplo, el poder tomar fotos, el grabar acá es increíble porque no hay mejor lugar aquí en la isla de tener la naturaleza, tener nuestros ancestros como Moai, como todo lo que sea el petroglifo, todo lo que sea lo que han hecho está acá y nosotros tenemos que valorarlo y si se puede hacer algo que marque la presencia no solamente aquí sino al mundo sería comenzando de lo que podemos hacer con el lado audiovisual. Así es, de importante el mundo audiovisual, una forma de transmitir un mensaje tan potente como en este caso son corales o el tema que quiera decir cualquier persona. Temas importantísimos que se pueden transmitir y llegar al corazón de cada persona gracias al cine. Vamos nosotros con uno de los profesores también que estuvo dentro de este taller audiovisual. Estamos ahora con Miguel Carrasco, más conocido aquí en la isla como El Churro, que fue uno de los profesores también de este taller. ¿Cómo se sintió participar de este taller del Churro? Hola, Damián, ¿cómo estás? Muy bien, contento porque el grupo objetivo, que eran puros jóvenes, en verdad había mucho talento. Y mi área técnica fue básicamente hablar de los planos, del montaje, el lenguaje audiovisual, netamente que ellos tenían que aprender. Algunos sabían, otros no, pero en verdad el grupo que hubo estuvo muy entretenido. Vimos hoy día unos trabajos que en verdad estuvieron con una alta calidad. Nada que envidiarle a lo que hacemos nosotros que somos audiovisuales hace años, entonces muy contento y también agradecer a INJU, acá a la Margot del Centro Lector Catipare y obviamente a Fundación Mujer Activa por haberme invitado y a la BAI porque obviamente es mi socia que siempre me está metiendo en todos lados y yo feliz de estar con ellos. Yo lo dije en varias clases, si bien mis clases eran como técnicas de nivel audiovisual, siempre traté de meterle como el mensaje de la vida en general, de lo bonito que es que cuando alguien se inicia algo, terminarlo y que lo ame desde el fondo de su corazón. Eso es lo más importante, que ya sea audiovisual, ya sea fotografía, ya sea director de arte, lo que sea en general, que termine lo que se propuso y que lo ame con su alma. Y recalcar que son jóvenes que de una edad que es súper importante, que en la comuna se necesita este tipo de líderes, porque en verdad tienen unos mensajes muy bonitos y se necesita que se copien estas buenas ideas. Totalmente de acuerdo. Mensajes que se necesitan dar a conocer, mensajes potentes, hay cosas que están pasando en esta isla y qué mejor que transmitirlo con el cine, con el mundo audiovisual. Con Miguel terminamos aquí entonces esta nota aquí en Hangar Areca de lo que fue el taller audiovisual de Baikalteneguer impartido por Mujer Activa, ¿cierto? INJU, y gracias totalmente a Katy Pare por la instalación. Yorana Maurur.
Comunidad, ese fue el taller, la nota del taller realizado por Baitiara y Kaltenegerica, este taller de audiovisual donde enseñan a todos los jóvenes, a todas las personas interesadas cómo componer un extracto audiovisual o un video, una maqueta, cómo enseñar desde lo más técnico a lo más práctico. Etmaumahingo, eteko, estu umayarinak, Baitiare y Neit Bajanei Otihangaroareca, Banan Otau Ateko, Orun Otaye, Orun Otona Baja Teatat, Ingoaco, Vi Moco, Vi Ekena, y Oranabai, Pejecoe. Y Orana Tucura Riverillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se tuvo este taller de medios audiovisuales? ¿Cómo estuvo la participación de los jóvenes? Y cuéntanos también un poco, después vamos a hablar de eso, del Moco Vi Ekena que estuvo ahí en Hollywood, que no es menor. Pero vamos por partes. Ya, bueno, la verdad estuvo súper bonito el tema del taller porque hubo harta participación, hay harto interés y además hay harta gente creativa en la isla. Entonces, este es un espacio en donde ellos podían ver qué cosas se puede hacer y si es que tienen como esa chispa de querer hacer películas o programas de televisión o videos de concientización. O sea, es el mundo del audiovisual en sí. Sí, entonces la idea era como hacer una pequeña introducción, pasando desde el guión, perdón, desde el guión, hacer un guión técnico, para qué son importantes los camarógrafos, cuál es el lenguaje que tienen que aprender, de qué manera uno puede como motivar a la persona, hacerle sentir las emociones. Entonces ellos tenían que pasar por diferentes etapas. Y poder transmitir también lo que ellos quieran plasmar. Sí, entonces este taller duró como 2 meses. Los chiquillos vieron qué área les gustaba más, uno departamento de arte, otro más técnico, otro en la parte más de dirección, producción. Fue un bonito espacio en donde realmente me di cuenta, porque el día del estreno de sus películas se notaba la dedicación que tuvieron y también el trabajo en equipo, que es súper importante en este tema audiovisual porque uno no hace solo las películas. Mira, Bai, qué gusto saber que con tanto trabajo y trayectoria que has tenido en el mundo de las comunicaciones, en el mundo audiovisuales, estés también dando estos espacios para enseñar tus conocimientos. Bai, cuéntanos un poco, ¿cuál es el aporte cultural que podemos ver o podemos plasmar un poco a largo plazo? Crear estos talleres y realizar y educar a los jóvenes a cómo crear su material o cómo sintonizarse con el mundo audiovisual. Sí, bueno, el aporte en general, el tema audiovisual, es el rescate que nosotros hacemos, porque es como el Moai, el petroglifo, pero nosotros lo hacemos en un tema tecnológico, y este es un rescate que aporta a la preservación y a la difusión de nuestra cultura. Entonces, siempre lo digo, es una herramienta que todos deberíamos aprender a utilizarlo, pero de buena manera, para poder rescatar lo que más se puede de los coros, sus relatos, de los niños. No sé, te grabo a ti cuando eres chico, después lo veis cuando viejo y dices, oh, yo era así. Entonces la idea es poder tomar la esencia de esos momentos que existían en ese instante y poder traspasarlo para los futuros. Capturar. Sí. Entonces, más que nada, el cine o la comunicación audiovisual es una herramienta y tenemos que aprender a utilizarlo, y eso era lo que yo también quería plasmar ese día en el taller junto a mi compañero el Miguel, porque el Miguel estuvimos ahí con el tema de montaje, cómo utilizar bien las cámaras y más con el área creativo. Entonces, invitar a todos los chiquillos que tienen ganas de aprender esta área, que se acerquen, que prueben. Hoy día tenemos los celulares, utilicen los celulares para algo, no solamente estar mirando series y hacer cosas, hagan cosas, aprovechen lo que tienen en su entorno. Sí, bueno, hoy día se puede hacer de todo en el celular. Bueno, Bai, nos vamos a hablar de la selección del Hollywood Filmmaker Showcase First Time, que es la primera, es como este concurso donde seleccionan a las primeras cápsulas, los primeros trabajos creativos, donde fuiste seleccionada con Moco Viekena, que también es un extracto de Heru Apatu. Sí. Bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata el Moco Viekena? Creo que después lo vamos a poder transmitir, si nos das. Sí, y cuéntanos cómo entró a Hollywood. Bueno, gracias a Cintamani Films, quienes son una pareja ya de la bandera de la paz que conocí en Santiago. Ellos se han dedicado siempre a difundir películas, y en uno
de las presentaciones que pude realizar, vieron que había harto potencial en mi película y ellos me empezaron a apoyar a la difusión de esta película, la de Pato. Y al mismo tiempo hicimos una versión más corta que es de animación, que es Vía Moco y Vía Quena, pero en este cortometraje más nos enfocamos en los espíritus. En el de Patu, Patu y Jeru y los hijos y todo, pero también tiene la animación, pero en este extracto más corto solamente en el mundo espiritual, de los espíritus. Es como que lo que se diría en el mundo del cine es como una ova, no sé, como un opening, ¿no? Un spoiler. Más o menos así, como para enganchar a la Claro. gente. Pero sí, es cortometraje, tuvimos que volver a hacer la grabación con el tío Mique Paté para darle énfasis a los espíritus en este pequeño extracto. Porque en el área de difundir las películas... Es muy difícil lograr llegar a Hollywood con una película. ¿Cómo es el proceso de difusión de un trabajo tan sacrificado como ha sido el tuyo durante años? Hemos visto que haces video y a mí me da mucho orgullo, pero quería saber, ¿es muy difícil llegar a un escenario como Hollywood? Pucha, siempre ha sido mi sueño llegar a Hollywood, la verdad. Hollywood y Cannes. Y sí, obviamente es difícil porque uno compite con muchos otros directores, con obras súper, hay de todo tipo, pero nunca perdí la esperanza en el sentido de que hay mucho potencial en la isla y hay que utilizar ese para poder abrir nuevas puertas, para poder mostrar la cultura, entonces hay que jugársela, hay que ser constante. Baitiare, quiero que nos cuentes, ¿cuál es el sello de Baitiare Kaltenegger Ica? ¿Cuál es tu sello artístico? ¿Cuál es tu visión para hacer cápsulas, para hacer videos? ¿Cuál es siempre tu base, tu eje principal que te mueve a hacer grabar todo este material y juntar? Cuéntanos un poco. La verdad, lo que a mí como que me motiva, me nace para hacer estas cosas es de que hay poco tiempo y se pueden perder. Entonces digo, ya, hay que hacer algo ahora. Entonces no es como que puedo dormir y esperar hasta mañana, tengo que empezar ya. Y es ese tema de que uno también tiene un hábito de estar siempre creando y haciendo cosas. Entonces, el tema de que cuando tú sabes que hay mucho que hacer en la isla, eso es lo que más me motiva porque hay muchas áreas también que explorar y hay maneras de poder, digamos, motivar y llegar a los niños también, porque hoy día la situación en la isla es que los niños están viviendo este cambio tecnológico de cosas que pasan y el tema de la globalización, los cambios climáticos, todo eso. Entonces, también enfocarnos en ellos, de que ellos son nuestro futuro y van a llevar nuestras tradiciones. Y también ellos como que se pueden estar desviando y viendo que hay otras cosas importantes que a ellos les gusta más. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo incentivamos con el tema del cine? Es decir, oye, tú tienes muchas películas, muchas historias en tu isla y estos son, por favor, llévalos de aquí hacia adelante. Entonces, ese es el tema, de que el tiempo es corto y tenemos que hacer algo para incentivar a nuestra futura generación de mantener las tradiciones. Justo con respecto a eso quería preguntarte también, ¿cómo tú ves en las futuras generaciones y en el futuro el rubro del mundo audiovisual aquí en Rapa Nui? Considerando también que estamos en pandemia, ¿cómo ves tú también esa comparación, ese análisis entre la pandemia y el futuro del mundo audiovisual? Yo creo que este es el momento de explotarlo, ya que el audiovisual en este momento está haciendo un boom, el TikTok, todo está en celular. Todo es audiovisual. Sí, y ya que no está ese tema de poder estar con la persona, de ir a conocer el lugar, tú tienes que mostrar los lugares para que ellos puedan conocer a través del internet, las redes sociales, todo eso. Entonces, en este momento, el área audiovisual, digamos que es el trabajo del futuro. Claro. En este momento, en mis tiempos era como, estás perdiendo tu tiempo. Pero ahora, sí. Entonces, en la isla se está abriendo las puertas, se está abriendo por Hollywood, se está abriendo en Lima, se está abriendo en Montenegro, en todos los lugares que se ha mostrado ya la película, está abriendo puertas para nuevos realizadores que quieran también
mostrar sus nuevos productos. ¿Y qué crees tú que falta aquí en la isla para potenciar a toda esta, ¿cómo se llama? Estas habilidades artísticas que tienen nuestros jóvenes? Esto de que andar con los celulares, que los computadores avanzados, que tenemos mucho también jóvenes que saben usar las tecnologías. A veces yo creo que tú te ha tocado que ellos te enseñan, puede ser también. Sí, siempre uno está aprendiendo. Tú, bajo tu como visión, ¿qué falta para potenciar todo este rubro del mundo audiovisual para que los jóvenes también se motiven a crear contenido? Yo creo que más compromiso, motivación y ver qué cosas faltan en la isla, qué cosas se pueden aportar en la isla. Si mis coros son arqueólogos o son gente que se dedica a las plantaciones, ¿por qué ellos no ir y preguntar? Coro, cuéntame, ¿de qué manera podemos plantar? ¿En qué tiempo? Rescaten eso, porque eso ya queda en la memoria y uno lo traspasa oralmente, pero hay muchas personas que les gustaría también aprender y hay otras que se les olvidan las cosas. Entonces, es eso, de que uno vea cuáles son nuestras falencias o dónde se puede potenciar el tema audiovisual en las diferentes áreas que hay en la isla. Y es una cosa más de compromiso porque es un trabajo en equipo y súper creativo. Bueno, Bai, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría regalarte este árbol, que es un auspicio de CONAF, que los árboles, gracias. Bueno, es nuestro compromiso también de la corporación por mitigar el cambio climático. Los árboles también reducen la huella de carbono, también regulan el ciclo del agua, mejoran los microsistemas y también proporcionan sombras y frutos para todos nosotros. Y eso, Maururu CONAF y Thomas Bai, te regalamos este naranjo. Maururu. Y también, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría dejarte invitada a la cámara acá a que motivaras, o acá también, a que motivaras a los jóvenes, a que hagas un llamado también a la comunidad, a prestar también la disposición para poder registrar todo lo que nos compete y lo que debemos registrar para cuidarlo y preservarlo para la historia. Bueno, hago un llamado a todos los jóvenes que este es el momento de hacer cosas. No solamente en el área audiovisual, en todas las áreas tenemos que comprometernos para ver qué es lo que nosotros queremos de aquí a 10 años en la isla o de 10 años a más años, pero lo importante es que hoy día tomemos acciones como jóvenes, como personas que realmente quieren una isla mejor y también pedir a todas las personas que les gusta esta área del cine y todo, que apoyen este tipo de proyectos porque tampoco es fácil financiar este tipo de trabajo, pero lo bueno es que ha existido perseverancia, ha existido apoyo en diferentes áreas y hoy día podemos ver y me siento súper contenta también de toda la gente que ha apoyado a Patu y bueno, hemos visto quien es parte de Patu, que hoy día se ha mostrado en Cannes, ahora se muestra en Austria, en Hollywood, ya le ha ido súper bien. Y agradecer a todos, realmente estoy súper feliz y agradecida. Mauro. Cuánto talento aquí, realmente es un honor, Baitiare, tenerte aquí en nuestro programa Hangaro Areca. Bueno, terminando nuestra entrevista, quería también llevarlos a ver la siguiente nota del taller de curaduría de Tamara y Joaquín Rapu en Jare Jacamana y Teanga. Arohanui koruata atoa y aui te jare jacamana o te jare peutupuna tongariki angarina he jacamao te taller número pae o te taller de paru y angai te corporación o te arte y cultura rapanui y muria au te tajio te maori happy angai te taller nei to naingoa con Joaquín Rapu y oranacoe Joaquín kamumai cuál fue el objetivo de este taller de dibujo número 5. Bueno, el taller número 5, el objetivo fue, bueno, era como la compilación de todos los talleres anteriores, desde pies, mano, torso, juntar todo eso en un dibujo y bueno, y aplicar todas las técnicas, luz y sombra y en general eso, pues ese fue como el último taller, aplicar todos los conocimientos de todos 6 meses de trabajo. Con respecto a todos esos talleres me he sentido muy orgullosa de los chicos, ya que de alguna u otra forma nosotros podemos observar como la evolución que han tenido. Bueno, ellos venían con una base, ya venían, el talento estaba, entonces podemos observar como la evolución de ellos. Estoy agradecida de los chicos mismos porque
cuando nosotros como profesores le entregamos sugerencias, ellos las acatan de buena forma. Entonces, con eso nos vamos con el corazón llenito y pucha que hay talento. Hay harto talento acá por parte de los chicos, así que todo muy bien. Bueno, este fue el término del taller número 5 de cuerpo completo. Ahora viene el taller de curatoría y de montaje de exposición, que es el recopilado de todos los talleres que hemos hecho los 6 meses. Ahora vamos a hacer como, bueno, la limpieza de los trabajos y todo ese tema, y vamos a hacer un montaje de una exposición. Ese es el objetivo de este taller, que los chicos comprendan que lo que hace un curador de arte, preparar sus trabajos, limpiarlos, aplicarles sellantes para poder mantener esos dibujos, ver la disposición de las obras y ofrecer ciertas características técnicas que requiere una obra en sí, como quién es el artista, a qué movimiento pictórico puede pertenecer y todas esas cosas. Maururu, profe, o te pajo nomai, nejeneje te coruanga, amatou, ojo, añañi, que ten apoki o te tallerene. ¿Cajo coruamai? Maiki mata itai. Coañaña tatou que ten apoki o te tallernei, yau imuria Rosalía, ahí estás y poki vagina o te tallernei, y oranacoe Rosalía, cuéntame por qué te gustó el taller de dibujo. Hola, me gustó porque enseñan bien los profesores, buena onda acá, el espacio es muy lindo y las cosas que nos enseñan son divertidas, enseñan cosas muy productivas, nos hacen mejorar cada día, nos enseñan temas sobre el cuerpo humano y eso ayuda a que en el futuro, si uno quiere ser artista de todo tipo, uno puede saber usarlo a su disposición y hacerlo bien de todas maneras. Por eso este es el lugar correcto para venir y hacerlo bien. Y así uno puede irse a todos los lugares que quiere con saber dibujar. Maururu Rosalía, nejeneje ta abananga, nejeneje to na bananga, koiteri bariba, ya tu maiki te taller nei, Maururu hakao, y te horanei, kajokorua mai, mo añañi ki te tajipoki, takoa y tu mayai. Ya, la verdad me encantó mucho este taller porque yo dibujaba en mi casa, pero no sabía nada, no sabía cómo hacer, no sé, por ejemplo, un rostro, un abdomen. Los materiales que nos dan son muy buenos y acá aprendemos a utilizarlos de mejor forma. Vale, Colomba, Maururu, Hakaukiakoy, o ta hanga mubanangamai, ko angarina, ko otia, pe ya muatuai te bajara era angarina komao te tallerenei anai te taller api y hangaroareca ha akiatu paje pauro te abai mainei mai te hare peutupuna aroha tu matou que akoru ata atoa y orana de Mauru. Cuánto arte y cuánta pasión entregan los profesores Joaquín y Tamara a nuestros alumnos de ahí del taller de curaduría desde Hangaroareca. Les mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes y que sigan también potenciando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en todo el mundo del arte. Y seguimos con este programa de Hangaroareca con invitados estrellas. Hoy vienen de la radio Catalina Tuqui y el tío Juan Herrera a conversar y a contarnos de estos 54 años de aniversario. Yorana, tía Cata, Yorana, tío Juan, ¿cómo están? Qué honor tener aquí a la tía y a usted también, tío, gracias porque tantos años trabajando en la radio, yo desde chiquitito me acuerdo ahí escuchándolo, creció escuchándolo. Me parece bien entonces 54 años, 54 ¿cómo inicia la radio? ¿Cómo empieza la radio? ¿Con qué recursos, tecnologías? ¿Cómo eran? Empecemos por ahí. Bueno, ya conocido que la radio nace un 17 de septiembre, hoy 17 de septiembre del año 1967, con funcionarios de la Fuerza Aérea en aquel tiempo, y con elementos muy básicos, ¿me entiendes? Como para poder sacar la radio al aire. Con los operadores, digamos, era gente de la misma Fuerza Aérea los que trabajaban ahí, ellos hacían la locución. Y bueno, como anécdota ahí, comenzando con música ranchera y cumbia. Así comenzó los
tipo de música que debe haber sido por el 18 también, po. Por supuesto. La cercanía. Claro, hasta que bueno, poco a poco y con el pasar del tiempo ya la gente local, la gente de Rapa Nui también fue entregando su música para que se pudiera difundir y se pudiera escuchar también. Poquito a poco, hasta este momento. Tía, cuéntanos, ¿cuántos años lleva usted en la radio? Cumplo 21 años. 21 años. Wow. 21 años en la radio, y yo paso a la radio el año 99, cuando la Manuquena pasa desde Aeronáutica, aquí lo que es la municipalidad. ¿Y cómo eran las comunicaciones antes? ¿Cómo era el traspaso de información, las noticias? A ver, mira, todo lo que yo te pueda contar, o Catalina también te pueda contar, es lo que la misma gente nos ha ido comentando. Gente muy, muy antigua, con todo el respeto que se merece, ¿no es cierto?, y que formaron parte de la radio en aquel tiempo, lo que hemos ido leyendo. Se basaban avisos en la radio, ¿no es cierto?, se avisaba de que el avión llegaba a tal hora para los que trabajaban en los hoteles en aquel tiempo, ¿me entiendes? Era eso más que nada, o sea, no era tanto el teléfono, llamadas telefónicas, avisos, qué sé yo. Eran de recados que se enviaban por la radio, lo que ocurre generalmente en el sur de nuestro país también, donde se envían muchos mensajes a través de la radio, que vamos viajando, que vamos a llegar tal día, que llevo esto, o sea, no sé, era un tipo así más o menos lo que ocurría en aquel tiempo, cuando recién daba los primeros pasos Radio Manuquena por ahí en el año 67. 67. Wow. Tía, cuéntenos, ¿cuál ha sido las anécdotas más...? Bueno, más que la anécdota, yo te puedo comentar que cuando cuando entro yo a la radio, que fue, como te digo, el año 99, y estaban antiguamente, bueno, lo que era todo lo antiguo de la municipalidad, lo que sí recuerdo muchísimo, y lo que yo creo que también se echa un poco de menos en estos tiempos, todos los tipos de programas que habían en la radio, en esos tiempos. Estamos hablando del 99, 2000, y teníamos de todo y para todos los gustos. ¿Qué es de todo, tía? A ver, música clásica, rock pesado, suku, no sé, música también tropical. Música tropical. Entonces, cada reggae. Justamente los reggae, entonces, cada de las personas que llegaban a la radio y hacían sus programas era dedicado exclusivamente a una rama de música, y en este caso eran varios. Y eran todas las semanas. Y yo creo que alguna vez escuchaste Juventus. Sí, llamábamos a la radio. Espectáculo, ¿sí o no? Los días viernes por la noche. Los días viernes por la noche. Sí. El láser también, el Elías Ica. Sí. El láser. El láser Raptor. Bueno, hay muchos que pasaron por la radio y que de alguna u otra manera, no sé, por decisión de ellos, muchos dejaron de pertenecer a la radio. Tío, cuéntanos, ¿cómo se ha sentido usted luego de estar aquí en la radio trabajando? ¿Cuál es su visión que tiene la radio, el futuro de la radio? ¿Cómo ha sido la evolución también dentro del municipio, la radio? ¿Y qué rescate puede hacer? Bueno, en lo personal para mí la radio ha sido muy importante en todo aspecto, en todo sentido. Primera vez que hago locución, nunca antes había ocurrido esto. Ni siquiera animar un bingo en el continente, pero aquí la radio como que te da esa opción, esa posibilidad de crear un poco de experiencia y sacar la timidez que a veces uno tiene de, chuta, estoy hablando al aire, me están escuchando mucha gente, y todo eso te lo da la radio. Poquito a poco ir desprendiéndote, ir entregando algo. Y bueno, la visión siempre y la misión de la radio es poder llegar a la comunidad entera, poder realizar espacios, programas que tengan relación con lo que está ocurriendo en la comunidad. De hecho, ya hace algún tiempo a la fecha tenemos un espacio o dos espacios de noticias, de 9 a 9 y media y de 13 a 13:30, donde además de poder informar lo que puede ocurrir en el continente, la mayor parte de las noticias son las cosas que ocurren aquí en Rapa Nui. Y siempre creo que el objetivo de la radio es ese, enfocar hacia el pueblo de Rapa Nui, hacia la gente local, creo que es lo más importante. ¿Algo extraña de la radio que hoy ya no exista, que existió antes? ¿Algún programa en específico? ¿Qué es lo que más extraña de...? Yo pienso que... Porque igual también usted es una persona que también vio un cambio trascendental importante en todo el tema de las comunicaciones radiales. Sí, yo aquí pasé por, podríamos llamar 3 etapas de la radio, esta sería la tercera. Cuando la radio comienza, tenía su estudio, ingresando a la Fuerza Aérea, y recién ahí tenía su estudio. Luego se da al fondo, ¿no es cierto?, cerca de la central eléctrica, y acá. Entonces, en las 3 partes he notado ese cambio. Empezamos de una forma muy básica, muy precaria, ¿no es cierto?, cuando la radio, el primer año que yo entro.
con un tremendo equipo de grabación, no sé si tú lo viste, no con sé, cinta. con unas ruedas grandes, ¿no es cierto? Y con eso quedaba funcionando, digamos, cuando no había locución, cuando no había un programa en directo. Luego en la segunda casa donde estuve ubicada la radio también había un equipo grande, un deck, que entraban 24 discos. Entonces si tú tenías que irte a una hora porque ya se terminaba la programación en vivo, digamos, quedaban los 24 discos y solitos iban saltando. Cosa que ahora cambia con lo que... digital. Claro, la tecnología, tenemos un computador, ¿no es cierto? Tenemos un programa, el cual queda las 24 horas, cuando no tenemos espacio nosotros, no estamos en directo, queda corriendo las 24 horas. Lo que pasa el día domingo, por ejemplo, después de los programas que hay, o el día sábado, después en la tarde, en la radio cuando ya no hay nadie, queda corriendo. O sea, se ha notado el cambio en cuanto a qué tecnología tenemos ahora. Tía, ¿qué nos falta en la radio? Cuéntenos. ¿Qué falta en la radio? Yo creo que más que lo que falta, con todos los cambios que se han hecho, porque yo también quería un poco destacar que cuando yo llego a la radio estaba el Luchito Atán, el Pai, el tío Pai, que en paz descanse, Rafita, que son con los que comenzamos. Entonces, en ese tiempo era como más de programa, así como de diversión, para escuchar. Entonces, eran toda la isla, escuchaba todos los programas que había, porque todos eran entretenidos en ese tiempo. Entonces, con el tiempo cambió porque ahora como más de información de cada una de las instituciones. Y yo he hecho un poco de menos eso, un poco más... La diversión. Sí, más la música, más como acompañar en música que más bla bla. Que sea más beca como este programa. Para mí eso un poco también me gustaría un poco retroceder, porque lo he visto también, pues yo sé que la gente en la mañana, ¿qué quiere? Música para poder animarse. Para estar en la mañana. Sí, entonces eso encuentro que ha cambiado un poco y no sé si ha sido tan bueno, tanta conversa durante la mañana. Yo creo que también hace falta ese espacio, por eso que los pocos, que a propósito de eso, dicho sea de paso, lo escucha todo el mundo, porque en ese momento ya están animando para que la gente comience el día, entonces eso es lo que uno necesita, comenzar con ánimo. Entonces cuando es mucha conversa, siento que eso igual faltaría un poco a cambiarlo. Tío, ¿cómo han sido los gustos de la gente, la evolución de los gustos? ¿Cambian, mejoran? A ver, ¿Qué es lo que a usted le impacta y que le causa un poco de...? Sí, mira, sobre la consulta que tú le haces a Catalina y la respuesta que te da, es el hecho de ser una radio que se abre a la comunidad, ¿no es cierto? Hace de que los servicios públicos, muchos, algunas instituciones estén solicitando espacio, y es por eso que tenemos una parrilla programática muy apretada, donde tenemos espacio cada media hora. Entonces se comen toda la hora. No nos da tiempo como para que se haga un programa. Cuando, excepto este muchacho Pugo Coica, ¿no es cierto?, que tiene su programa los días lunes, que es un programa que es bastante escuchado, si ponemos otro espacio a mitad de semana, ¿no es cierto?, en la mañana, qué sé yo, igual vamos a recibir algún reclamo, porque la gente... o sea, las instituciones, las organizaciones que tienen espacio, ellos tienen esa opción de ir haciendo su programa, y eso nos quita a nosotros poder realizar otro tipo de espacio. Bueno, ¿entiendes? Entendemos también que la radio es la gente y bueno, al pasar los años también aumentan las instituciones. ¿Cuántas instituciones, cuánta gente también ha llegado? Claro que sí. Nosotros igual, pues quisiéramos, como estar a cargo de la radio en este caso, quisiéramos hacer otro tipo de programación, pero lo mismo que estamos conversando, o sea, las instituciones quieren hacer su espacio, quieren informar. Podríamos abrir una radio especialmente para las instituciones, tío, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que falta. Solamente para hacer los programas de instituciones. Sí. Bueno, tío, antes de... Disculpe, ¿te quieres decir algo? No, solamente... Aprovechando que ya estamos cumpliendo los 54 años, gracias a Dios que nos dio esa posibilidad, saludar a todos los que pasaron por la radio, que yo los vi chiquititos, hoy ya son hombres, con hijos también, así que saludarlos a ellos porque la radio ha sido una escuela para muchos. Sí. Para muchos de aquí en la isla, realmente ha sido una escuela, y yo agradezco también la posibilidad que se me dio. Doy gracias por eso, no en balde llevo los años que llevo. Bueno, yo mismo pues tuve que partir por ahí primero para poder entrar a este programa. Ya, pues ve. Bueno, tía, antes de finalizar nuestro programa me gustaría regalarles estas hermosas plantas, auspicio de CONAF, que las plantas nos ayudan también un poco a mejorar todos los microsistemas, los aguas, sombras, frutos, y también dejarlos invitados a algún mensaje a la comunidad, un saludo a la comunidad, a esta Cámara General, para la gente que nos ve en casa y todas las personas que trabajaron y que pasaron por la radio también.
Yo de mi parte solamente saludarlos a todos, esperar que sigamos por muchos años más. Manuquera es la madre de la radio aquí en Rapa Nui, así que solamente cuidar y seguir por larga vida a la radio, así que Maururu y Orana. Bueno, de igual forma agradecer a todos los muchachos que por muchos años tuvieron la entretención, ¿no es cierto? Estuvieron en la radio entreteniendo a la población con sus diferentes espacios, con sus diferentes programas. Y al mismo tiempo enviarle un saludo a toda la comunidad, a todos quienes nos están sintonizando hoy día jueves, desearles una muy feliz fiestas patrias, un feliz 18 y como siempre lo hemos dicho, con mucho sentido de responsabilidad. Así que muchas felicidades para todos y gracias a ustedes por la invitación. Piacata, tío, muchas gracias por la invitación. Y con esta preciosa entrevista de los 54 años de la radio, nos vamos a nuestro archivo cultural, artístico con la banda. ¿Cómo era la banda? Petietas y Band. Vamos a verla. Dice así. Y esa fue nuestra nota del archivo artístico musical del Festival Camautereo. Bueno, estimado público, ya estamos finalizando este programa. Antes de finalizar queremos dejar a los invitados a todos a seguir las páginas de las redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla y también dejar a los invitados si tienen algún emprendimiento, alguna idea de que promocionar, puede acercarse a las oficinas de la Corporación Municipal ubicadas en Policarpo Toro o mandarnos también un correo en agenda@rapanui.net. Contarles también que esta semana, de la semana del 23, 24 y 25, tendremos una feria de economía circular Hakhan Tatou en el centro Jare Hakamana Iteanga del Centro Cultural Tongariki. Comentarles también que va en el concurso MISPO y deja a los invitados el 24 de la próxima semana a asistir a este evento en Baitemiji. Bueno, que tengan unas buenas celebraciones, fiestas patrias, que pasen súper bien este 18 de septiembre. Tiki tiki ti, nos vemos en otro capítulo. Maururu y Orana.
Hangaro Areca.